Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Un jueves de literatura viva más. Hoy vamos a entrevistar a el magíster Roy Arcia, pintor. El tema que le hemos dedicado es Roy Arcia o la visión de un artista comprometido. ¿Con qué? ¿Comprometido con qué? La primera pregunta, para ir aterrizando a esa última, es ¿qué entiendes por arte comprometido? Bueno, dentro de la experiencia de la maduración de un individuo a través de toda su vida, él se va encontrando las verdades y las mentiras. Yo siempre, desde muy joven, más bien dicho niño, me hacía un interrogante de las cosas que existían, de las que no existían. ¿Qué quiero decir con eso? Que para mí ese tema es muy importante para entrar dentro de ese mundo que me cautivó muy temprano, que es el arte. Entonces el arte para mí, dependientemente de todas las técnicas y todos los medios de expresión, es una herramienta para que el individuo que tiene esas habilidades pueda reflejar el entorno, las experiencias, las vivencias, problemática social, todo lo que lo envuelve desde muy adolescente hasta el día de hoy. Así que el arte para mí es, como decía el profesor Emilio Torre, el artista no se debe casar, debe estar unido al arte de por vida. Entonces, indiscutiblemente dentro de esta sociedad uno tiene que tener cierto acercamiento a una pareja, o a una convivencia natural, pues. Pero uno está metido de lleno en esto y el pensamiento ronda dentro de la actividad artística, hora tras hora, día tras día. Para mí eso es el arte, es vivir a través del arte. ¿Puedes profundizar un poco más eso del papel del arte en tu niñez y en tu adolescencia? Bueno, es como hablar aquí de una autobiografía. Precisamente uno nace con el arte. Eso es como el escritor, como el actor, todos los artistas nacen con una dirección a manejar algo, a divulgar algo, a decir algo a través de cualquier... yo les podría decir anécdotas de que desde muy pequeño yo era muy inquieto realmente. Yo rayaba todas las paredes, todas las casas abandonadas, etcétera, en sentido que eso fue creando una necesidad. Esa es la otra palabra importante, la necesidad. El artista tiene una necesidad de imprimir, de decir, de transmitir todo. Entonces voy madurando, voy creciendo, me hago unas preguntas. Una anécdota que puede ser más adelante dicha, el aspecto ese espiritual, lo vamos a abarcar más adelante. Me imagino que me vas a hacer una pregunta, pero son interrogantes que, por ejemplo, la existencia de Dios, eso lo vamos a tratar más adelante. Eso a mí desde muy adolescente yo me hacía esas preguntas, nadie respondía. En otras palabras, para mí lo que yo transmito en el arte es muy material, es muy social, es muy de lo que está ahí. No puedo creer en algo más allá porque ese tema para más adelante. Entonces, para mí el arte es un compromiso conmigo y hacia la sociedad. Tanto fue así que cuando realicé mis estudios en Europa, ya yo conocía, ya yo había desarrollado muchas actividades aquí y me hice la pregunta en Europa, ¿qué yo hago allá si allá todo está hecho? Yo siempre me hacía esa pregunta. Mi país era el compromiso. A mi país le faltaban muchas cosas y todavía a estas alturas, después de 40 años de haber regresado, todavía estamos en la misma línea.
hace falta trabajar por este país en cuanto a la cultura. Entonces, eso fue un compromiso que me hice, porque yo, bien como otros, me hubiera quedado en el mundo de las rosas, en el mundo europeo. No, pero todas las ciudades son iguales. Yo comprendí que igual allá y vivir acá. Los mismos problemas sociales, idénticos. Entonces, eso me llevó a estar en este entorno y desarrollar todo lo que he hecho en mi vida aquí en este país. Precisamente, hablan un poco de esa trayectoria, de tu trayectoria en la pintura panameña, de ese compromiso que estás hablando. ¿Qué has hecho? ¿Qué no has hecho? Bueno, te puedo decir que en primera instancia, yo diría que las personas que desde muy temprano comienzan a leer la vida de otros artistas, en sí lo que es la historia del arte, eso te da como una visión de realmente cuál es el propósito de un artista. Yo, de una manera sencilla, en La Chorrera, muy rica en folclore, muy rica en muchas cosas, ese periodo de los famosos diablos, de la gran diablada de La Chorrera, eso me llegó, en el sentido de que yo no lo veía como folclore. O sea, en mi trabajo inicial, el diablo pasó a ser de un ente folclórico a un ente nacional. O sea, lo convertí en una persona. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas de las obras en ese periodo, estamos hablando de 1900, finales del 70, porque mi primera exposición fue en 1977 en la Feria de La Chorrera, y ya los diablos estaban ahí. Entonces, en el transcurrir del tiempo, los diablos fueron cambiando a un personaje que estaba de frente a las problemáticas sociales. Por ejemplo, me acuerdo de una plumilla de un diablo arrodillado ante un altar y en sus manos hacia arriba tenía una hamburguesa. Claro, todas estas son influencias. Si tú estudias el pop art, el arte de consumo, yo lo traducí a través de un ente folclórico, como diciendo, mira, ese eres tú, eres un consumista, en ese momento, pues. Y así fue variando el trabajo, siempre utilizando la imagen del diablo en muchos factores, en muchas, ¿cómo les digo?, eventos sociales, políticos, porque sí, vamos adelantando, estoy comprometido con el problema de los cambios sociales en este país y yo los he reflejado siempre en mi obra. ¿Por qué? ¿Por qué te has comprometido tu arte con este país? Mira, hay dos vertientes que yo entendí prácticamente. Si tú quieres sobrevivir de la pintura, tú tienes que hacer cosas bellas. Usualmente el artista para vivir de eso, porque el consumo común, vamos a decir, son cosas bellas, cosas que no dicen nada. Entonces yo, sabiendo que el arte debe ser comprometido, debe estar comprometido con las acciones de cambios, mi obra se tradujo en eso. Manejé la protesta, siempre he manejado la protesta. Te puedo hablar cuando se dio el asunto de los civilistas. Uno estudia el caso social y político realmente del país. No estás aquí, no estás allá. ¿Con qué estás? Estás con el país. Bueno, yo realmente no veía eso bien, porque un gobierno protegiéndose y aprobando y apoyando digamos, las directrices de un país extranjero, eso yo no lo veo bien, por cuestiones de soberanía, por cuestiones de dignidad. Entonces, llego al trabajo ese, que es una pequeña mini expresión, donde hay, vamos a decirlo así, donde hay un perfil de una mujer blanca. No quiero ser discriminativo, pero eso significaba que eran los rabiblancos. Ella tenía una estrella verde en la mejilla, y detrás de ella había un pene pintado con la bandera de Estados Unidos, tirándole el semen en la mejilla. O sea, era una cuestión fuerte.
Y esa noche se dio en la Galería Vieja Dexa 3 muchachos que eran de los civilistas buscando quién era Roy Arcia. Y me encontraron y dice, ¿cómo tú pierdes tu talento en eso? Y yo le dije, ¿a ustedes les llegó el mensaje? Sí les llegó el mensaje. Entonces se ofendieron. Entonces esa es la razón por qué mi obra parte en eso. Debe ser directa. Yo digo, personalmente me hago cargo de mis ideas, que eso es lo que he hecho en mi vida. A mí me vale lo que la gente piense. Yo pinto lo que yo creo que debe ser transmitido. Siempre lo he hecho así. El diablo entonces es un leitmotiv, un conductor, un enlace dentro de ese compromiso. ¿Eso es? Exactamente. Es, como yo decía, el diablo es como el gancho para atraer. Te atrae como nacional, te atrae porque es un elemento que tú disfrutas, porque es tuyo. Pero ese diablo dice muchas cosas. Por ejemplo, otra obra que hice antes de la invasión, esa obra la pinté en mayo del mismo año de la invasión y era un diablo asustado de un helicóptero Cobra. O sea, la invasión no se pensaba que los gringos iban, pero eso era como que yo vi una idea, o sea, la idea se transformó al final del año, ¿no? Yo tenía como que ya eso venía, una premonición de que eso venía. Entonces el cuadro se llamó Tormenta Tropical. O sea, y me dice un folclorista fallecido, músico violinista, Chichi Ramos, me dice, oye, yo nunca he visto un diablo asustado. Y verdad, cuando yo me pongo a ver el diablo, o sea, fue inconsciente el manejo, ¿no? de la expresión de la máscara, que él estaba asustado de la tecnología militar de la cual después sufrimos todos en diciembre del 89. Así que el diablo, en eso, ya no lo manejo tanto, pero aunque las máscaras siguen de vez en cuando. Sobre tus estudios, ¿estudiaste arte aquí? Échanos el cuento. Bueno, el recorrido académico que me tocó fue, yo cuando salí de la Pedro Pablo, bachiller de ciencias, mi papá me decía, o mi abuelo, todo, tienes que ser arquitecto, porque yo vengo de familia de maestros de obra. Yo veía, me acuerdo que veía un señor ahí en la calle que dibujaba planos, y yo lo veía todas las noches, cuando salía a comprar el pan, y yo decía, Roy Arcia, tú no te ves ahí sentado dibujando planos toda una noche y todos los días. Decidí entonces entrar a la Escuela de Artes Plásticas, ahí estaba el profesor Herrera Barría, y claro, yo realmente les puedo decir que yo era un autodidacta, porque ya yo leía biografías, ya yo veía esos fascículos que daba Gago de los maestros de la historia del arte, y ya yo tenía un conocimiento de qué es lo que pretendía el arte, o qué hizo en el arte universal. Entonces que yo tomé esos ejemplos prácticamente. Y la escuela, bueno, me enseñó las partes técnicas, todo aquello. Y bueno, me gané una beca, primer puesto de artes plásticas, y me dice el profesor Adriano de Rabarría, te tienes que ir. Y yo, ¿para dónde, profe? Para Italia, no sé dónde quieras, pero para Italia te vas. Pero eso sí me dicen, sí, pero no vas a regresar como mariquita. Y yo, ¿por qué, profe? No, porque todo el que vaya viene como mariquita. Y yo, no, tranquilo. Bueno, esa experiencia en Europa fue, imagínense, yo 20 años, prácticamente 19 años, recorrer todos los museos, porque yo sí tenía que yo no iba a perder mi tiempo, y no sabía cuándo iba a regresar a cruzar ese charco, y hasta el día de hoy no lo he vuelto a cruzar. Entonces, toda esa alimentación que me nutrí, pues, de todo eso, o sea, ver las obras, ver los museos, ver qué se había hecho en físico, nada que ver, porque más bien aprendí muchas cosas, aprendí a tocar, fui músico en Italia, bueno, hice lo que tuve que hacer. Pero eso no era la razón, o sea, yo digo que visitar eso es como solamente nutrirse de lo que es ver, simplemente. Porque yo pienso que allá, la sociedad italiana, igual que en todos lados, problemas de día y de noche. Nada distinto.
Lo que pasa es que a nosotros nos venden, o el que nunca ha ido, esos documentales hermosos de las ciudades, se ven preciosas, pero cuando usted está ahí adentro, usted ve que la gente sufre. Yo me imagino con todo esto de la guerra hoy día, y por ahí me han contado, que solamente en televisión se ve la alegría, pero allá hay mucho problema. Yo me imagino si en 80 había ahora más. La vida es muy carísima. Entonces yo siempre pensé, como dejé una experiencia acá en la Universidad de Panamá, porque yo, Barría me mandó a estudiar, a practicar en el 79 al DEXA, y claro, ahí descubrí un mundo. Ya la Galería DEXA ya tenía su par de años, ya estaba el grupo Arnatura, Rodrigo Jaén, Hermedio Saldívar, todo eso que sucedió aquí en la Galería Antigua. Y entonces, claro, digo yo, aquí hay que hacer algo. O sea, ya yo sabía. Imagínense que cuando yo me llevé algunas fotos, y allá en la escuela, en la clase de Historia del Arte, la profesora italiana me decía, ¿y tú cómo sabes todo eso? Arte contemporáneo, teniendo 21 años, 22 años. Yo, no, porque allá nosotros hacemos trabajos conceptuales. Y entonces se quedaban mirando a los italianos y le decían, aprendan de Archia, me decían, Archia, aprendan. Porque yo pienso que maduré temprano. Esa ventana aquí en la universidad ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Lo mejor que me ha pasado en la vida, conocer compañeros de la literatura como Robinson, Consuelo, Collado, toda esa generación, los he visto crecer, me siento orgulloso de ellos, Indira Moreno. Así que estoy comprometido con muchas cosas. Precisamente, pero iba a hacer una siguiente pregunta. Como ya lo dijo Archia, nosotros nos conocimos armando proyectos. La música, tú, Adalberto, además de los escenarios. En la danza, Iguandili López y Mireya Navarro. Yo en los cuentos, o sea, formábamos cosas, actividades, pero multidisciplinarias, pero ya había, yo tengo la impresión de, yo sé, mejor dicho, que nosotros cuando llegamos ya eso existía. ¿Cuándo tú entras en contacto con esa práctica multidisciplinaria? ¿Y dónde? Bueno, mira, mi primera exposición fue tradicional. Eran unos paisajes de la Chorrera, el río Caimito, el Chorro, no sé qué. Bueno, era todo impresionista, todo romántico. Porque claro, la edad te propone eso. Si tú estudias a un Renoir, un Monet, eso te inspira a que el entorno, que es lo que más llega a ti rápidamente de niño, es el paisaje. Cuando yo traigo la exposición en el 80, pero ya yo había visto lo que la Natura había realizado, trabajos superiores de integración artística. Entonces yo me dije, yo no me quedo atrás. Entonces la segunda obra que yo realicé en la Galería DEXA fue que me traje el paisaje físicamente a la galería. Mandé a devastar un monte, me traje 30, 50 bolsas de llano, palimontón. Entonces hice un tipo de invernadero. O sea, el paisaje de Chorrera físicamente es un espacio con colores, luces, sonidos. Habían sonidos de ranas, de lluvia, tormenta, todo grabado natural. Entonces eso me propuso a mí que yo tenía que tener paralelamente dos sistemas. El pictórico, que inevitablemente no se puede abandonar porque este es un país subdesarrollado todavía, aunque tenga metro y tenga lo que quiera, porque el nivel cultural todavía nosotros pensamos en obras del siglo XVIII, pero paralelamente yo sabía que habían trabajos ya de vanguardia, de concepciones más amplias, y entonces fue cuando la integración, viendo los trabajos de la Natura, que en el 79 tenían blanco y negro allá, un trabajo bastante fuerte sobre el tema del racismo, blanco-negro se llamó el trabajo, muy interesante. Entonces de ahí para adelante creo que
Entre 80 y 81 yo realicé como 5 exposiciones muy grandes de arte conceptual en esa galería y en parques. En La Chorrera también hice 2 trabajos, uno que se llamó Intento, lo titulé así porque, ¿qué hice? Coloqué una serie de triángulos a base de plástico, los iluminaba, daba una expresión, era el intento de llevar algo distinto al Parque Fuyé de La Chorrera. La gente preguntaba qué era eso, y bueno, yo le explicaba, era docencia realmente. Y después hice uno un poquito más, que era un homenaje a Tomás Martín Fuyet, que fue que coloqué unos trípodes gigantes de Guarumo y les coloqué unos tablones donde era mitad blanco, mitad naranja, y tenían fragmentos de la poesía de Tomás Martín Fuyet, del libro, un libro que existe de él que está, yo lo tengo todavía, pero me acuerdo que había un fragmento que decía, una poesía que él tiene donde dice que él odia, que Dios no existe, que odia a Dios, maldice a Dios, es la pregunta, y lo maldice de que empieza hasta que termina la poesía. Y entonces había una parada y la gente decía, hey, ¿cómo es eso que no sé? Y me lo rayaron y me lo quemaron. Claro, ¿no? Yo le dije, no soy yo el que hizo eso, hizo Tomás Martín Fuyet. La gente no entendía qué era eso, como un poeta reconocido en un parque iba a hablar mal de Dios. Entonces, eso fue una experiencia también de que yo entendí que el arte funciona para despertar, ¿no? Cosas, aprender o desaprender o lo que sea. Esa es la función del arte. Y a través, yo pienso que de la obra que yo he realizado, siempre ha golpeado y no ha sido gustada. Y eso a mí no me interesa. Porque para mí, si yo tengo que pintarte un florero, un paisaje bonito, yo te lo pinto y me lo pagan. Pero eso es porque el sistema te obliga. Tienes que vivir un sistema capitalista y tienes que vivir de la pintura o de algún trabajo. Pero yo puedo hacer un balance, no es ni 50 y 50. Yo pienso que mi obra es un 70% de protesta y el resto bellas cosas para vender. Se lo digo así, realmente. Porque si tú descubres que a través de las técnicas tienes talento, y si lo académico te ha servido y lo has aprovechado, tú puedes hacer un buen desnudo, tú puedes hacer un buen paisaje, un buen bodegón, lo haces técnicamente, realista, hiperrealista, lo que tú quieras. Pero la diferencia entre esas obras tradicionales y una obra de protesta, de contenido social, nadie quiere eso, pero a mí eso me alimenta, me hace sentirme que estoy y voy a dejar algo, porque yo siempre digo a veces, el artista debe dejar su huella de su momento, de su tiempo. Yo no puedo estar pensando en un bodegón del siglo XVI, y entonces ¿qué pasó ahí? No, que pintaba bodegón del siglo XVI, ¿y qué más hizo? ¿Cuál fue su momento? Pero si eres de los 80, ¿cómo es eso? No existe, es una pintura bella y simplemente. Bueno, yo sí conozco un par de poetas que son los mejores poetas del siglo XIX en este siglo. Pero bueno, sí, soy testigo. Tú tendrás algún problema de bipolaridad porque los cuadros de diablos son una cosa y yo tenía un encargo de que era como algo como una vereda. Era otra cosa, hermano. Este no es bipolar. Dos cosas totalmente diferentes. Un manejo técnico en el encargo, preciosista la pintura, y el otro, los diablos, y encima el sexo así, bien siempre presente y duro. Entonces me chocó. Hace un rato mencionaste a Ars Natura. ¿Puedes echar un poquito la historia de Ars Natura que se llamaba? Sí, Ars Natura. Ese grupo fue fundado por Rodrigo Jaén, Hermenegildo Saldívar, Bernardo Arrocha, Luis Carlos Jiménez y Elvis Aguirre. Dani Calden también estaba en ese momento. Es que ellos venían de México, en México, tanto como los puntos México y Argentina
son los lugares donde llegaba directamente los nuevos movimientos del arte europeo. O sea, eran grandes ciudades culturalmente desarrolladas, México, Argentina. Entonces, al estudiar en México, ellos vieron todas esas propuestas de vanguardia. Se llevaba como 10 años de atraso nada más, porque los 60 se dan las vanguardias del arte conceptual en Estados Unidos y Europa. 70 van llegando México, Argentina. Entonces, ellos traen eso acá, donde proponen un manifiesto donde dice arte integral, arte conceptual. Hay una cantidad de términos de las cosas que el grupo quería realizar. Entonces se da la coyuntura de que el DECSA, como ente, como institución donde se desarrollaban muchas artes, habíamos jóvenes en la pintura, en la danza, en la literatura. Entonces eso se hacían trabajos colectivos, de razón era colectivo, integral, donde se formulaba un tema, se generaba un tema, y entonces todos tenían que participar con algún talento, con efecto, por ejemplo, no estuve ahí, pero Homenaje a la Muerte fue el primer trabajo que ellos realizaron. ¿Cómo tú vas a hacer un homenaje a la muerte? O sea, eso para el universitario era algo oscuro, algo extraño, ¿no? Entonces ellos realizaban un cortejo fúnebre desde la Transísmica, la parada con un ataúd, pero ese era el gancho publicitario. O sea, la gente decía, aquí van a enterrar en la universidad a esta hora. Entonces ellos cargaban el ataúd, la gente lo seguía, porque la curiosidad es grande. Cuando entraban a la galería ya había un ambiente todo oscuro, todo negro, habían ataúdes guindados. Entonces se pasaban imágenes de muerte, de carabelas, de asesinatos, de cuerpos desmembrados. O sea, el olor era agua de Florida, todo un ambiente para que la persona entrara en un trauma de miedo. Entonces, digo, al ver ese tipo de trabajo, todos los trabajos que se hicieron tenían un mensaje, un tema. Se hizo trabajo de protesta, antiimperialista, se hizo trabajo a favor de la defensa del medio ambiente, se hizo trabajo, mire, fueron como más de 30 trabajos grandes, porque también se hacían otro tipo de trabajo, ¿no? Así que el Art Natura tuvo ese momento de oro, como dice Dani Calde en un video, donde el arte tenía la necesidad de explicarse a través de cada trabajo. Y después de cada trabajo había un momento de tertulia con el público y se conversaba sobre el tema. ¿Hoy en día perteneces a algún colectivo artístico de pintores? Bueno, estuvimos insertados en el Isaac Benítez con Rodrigo Jaén. Rodrigo Jaén decía que la Natura no había desaparecido, sino que se había transformado en muchos otros grupos. De repente yo hice creer que Cerro Peñón, continuando con la experiencia del paisaje, porque en la parte pictórica el paisaje para nosotros, por lo menos cuando conversamos con Rodrigo, había que llevarlo a un nivel científico. Tanto fue ese trabajo interesante que tuvimos que relacionarnos con algunas amistades que trabajan en el Smithsonian. Entonces el artista visitaba entornos naturales protegidos, nos explicaban sobre el efecto del hombre sobre el medio. Entonces eso nos daba, y no tanto que las obras eran distintas a un paisaje, sino que ¿cómo le digo? El conjunto de obras a través de un mensaje, un texto explicativo, era como decir, aquí está esto, cuídalo, tiene una razón de existir. Ahí fuimos a Punta Culebra, Barro Colorado, Punta Galeta, el Escudo de Veragua, a muchos lugares fuimos y nos explicaban la razón de por qué esos parajes eran importantes para el medio ambiente. Entonces, creando grupos, hoy día mi grupo es la Galería Manuel Amador. Mira, constantemente uno escucha la llantarria, que el Estado no nos voltea a ver,
el gobierno no nos toma en cuenta. Pero cuando tú los llamas a la calle, a poner pecho, ay. Entonces me pregunto, ¿para qué está convocando a formar colectivos? ¿Tiene alguna ventaja hoy en día en Panamá? Bueno, sí, como medio de docencia sí, porque, por ejemplo, convidar a participar de un tema, aquí hay algunos pintores que han participado con nosotros en el grupo Cerro Peñón, sí hay un interés. En la parte artística los colectivos son importantes, porque uno solo hace realmente poco. Ya en un colectivo las ideas son múltiples, o sea, se generan otras ideas y entonces eso es lo que se busca en un colectivo como en la natura, o sea, aprender uno del otro y así presentar una obra un poquito más completa con visiones distintas. Por eso los colectivos para mí aún son importantes, artísticos. Entonces, para el crecimiento de sus miembros, para la proyección de sus miembros, los colectivos son importantes. Pero tú ves a alguien, algún gremio en este país con capacidad de simplemente enfrentarse a un alcalde. Mira, entrando en el tema político, entrando en ese problema de pedirles a las autoridades, nosotros tuvimos la fortuna de desarrollarnos dentro de la universidad y aprovechar así, abiertamente, todo lo que se podía tomar de esta universidad. La galería era de la natura y nos criticaban, porque en un principio entre el 72 y el 77, 78, otros directores la manejaron y prácticamente ese tipo de trabajo hasta el 77 que se hizo Erótica 77 con Daniel Richard y algunas bailarinas, se hizo un trabajo integral. Ya ahí el concepto de galería cambió, entonces comenzaron a surgir colectivos para defenderse, para poder proponer los cambios necesarios dentro del arte en Panamá. Entonces los colectivos, mira, viéndolo bien, hoy día existen, muy pequeños, muy ingenuos. ¿Por qué? Porque un colectivo, de acuerdo a su ideología, porque nosotros practicábamos una ideología, o sea, tuvimos la suerte de que casi todos nos metíamos en el mismo punto, entonces teníamos las mismas ideas, aprendíamos de todo, sobre lectura, sobre ideologías políticas. Miren, vamos a decirle la verdad, éramos de izquierda. No vamos a ocultar, yo dije que aquí yo no iba a ocultar nada. Éramos de izquierda. Éramos contrarios a todo lo que iba mal. Hicimos hasta obras de teatro en contra del imperialismo. Por eso le digo todo. Artistas visuales convertidos en actores. Gracias a Dani Calde que nos dio mucha correa para nosotros convertirnos en artistas del teatro. Si yo recuerdo mucho, por ejemplo, un trabajo con poesía erótica mía, que hicimos 3 trabajos increciendo, uno muy tiernito y el último era había fila para entrar porque la gente sospechaba lo que iba a ver. Yo honestamente creo, tú has mencionado una palabra importante, ideología. La gente le tiene un miedo a la palabra ideología y nadie escapa a ideología. Quien trata de negar su ideología es socio de Pinochet, de Franco, de Adolfito Hitler. Quien niega que tiene ideología es más de derecha que el Vox español, porque nadie puede escapar a una ideología. ¿Por qué? Porque necesitamos ese aparato de ideas para comprender dónde estamos. Si no, somos totalmente deshonestos con nosotros mismos. Entonces, yo por eso siento que escritores, que es el campo que yo más conozco, y la gente de otras áreas, vive ingenuamente y constantemente
en la llantarga y cayendo en las trampas, porque quieren enfrentarse al Estado capitalista ideológicamente de derecha, siendo de derecha. Entonces, ¿cómo tú vas a atacar a la derecha desde la derecha? Eso nomás lo puede hacer la ultraderecha, hermano, más nadie. Bueno, entonces, visto este panorama, la pintura panameña, ¿tiene futuro? Bueno, mientras no se desarrollen los templos del saber de la cultura, me refiero a las escuelas de bellas artes, mientras ellas no maduren o no se abran a que los estudiantes participen, no se alejen de la parte ideológica, porque eso es lo que pasa. Se están estacionando en la parte estética simplemente de la historia de la pintura y no se atreven a tocar temas. Entonces la pintura, vamos a decir, en el caso de la pintura, como dice Humberto Eco, todo está hecho en la pintura, ya no hay más nada que hacer, ¿no? Entonces, ¿qué propuesta de la pintura panameña, como decía Rodrigo? El tema que más se desarrolla en Panamá es el paisaje, y aún así no ha habido una institución o una crítica fuertemente de aglutinar cuál ha sido el desarrollo del paisaje en Panamá. Eso puede ser una propuesta. Pero ¿qué pasa? Que el esnovismo pictórico internacional, eso abunda. O sea, sale el abstraccionista, no sé qué, dice la galería X privada, tus obras valen $10,000, ya estoy en la cúspide de no sé qué. Cuento. La pintura panameña no se ha hecho todavía. Yo pienso así como los grandes países europeos, por mencionarlos, pues, con todo su problema que tienen, ellos han sabido a través del tiempo, a través del medio pictórico, relacionarse con su entorno y decir que hay una pintura X de tal país. Los mexicanos tienen su pintura porque la Revolución Mexicana fue tan intensa en el cambio social que marcaron. Entonces, en Panamá, ¿qué? Digo yo, que he visto tantas cosas. Que ¿quién pinta mejor paisaje? ¿Quién pinta mejor arbolito de colores? O sea, eso no es yo insisto que el arte tiene que ser comprometido con cosas. Yo pienso que en ese comprometer tú dejas un legado de tu historia. Esa es una obra pictórica que marca. ¿Qué más? Por ejemplo, regresar al arte precolombino y retomar eso. Se puede hacer. Nosotros hicimos trabajo sobre eso, del rescate precolombino en esencias conceptuales, pero son trabajos efímeros. Quedaron algunos registrados en fotografía. Se hizo un video por ahí que existe en las redes sobre el grupo. Pero volvemos al presente. Como dice Robinson, ¿tú crees que el arte panameño hacia dónde va? Digo, todavía no sé. Porque hay un retroceso, hay como regresar a muchos elementos pictóricos que ya se han hecho. No es que yo esté criticando porque a mí no me gusta el abstracto. Digo, fíjense, cuando el abstracto se dio en Estados Unidos y en los años 50 finales en el informal en Europa, yo siempre considero que ese arte es elitista. Es solamente para que lo que puedan comprar y entender que el abstracto existe como un mundo aparte. Eso es propio de una sociedad estrecha. Dime quién tiene, ahora que no, yo tengo un abstracto porque combina con mis muebles. No, eso tenía un principio de protesta y de cambio, el abstracto ante el realismo. Querían romper, pues existe esto, bien, ya, está hecho. Pero después de los 50 al 2024, volver a continuar a ser abstracto. Y que abstracto panameño. Ni Sinclair, que hacía abstracto, no era de él, era de abstracto que lo vivió en Argentina. O sea, nada. Entonces, se lo digo sinceramente, yo podré ser atrasado en la pintura de que, la figurita, pero yo estoy denunciando un hecho. Y para mí es suficiente para que quede en la historia de que Roy protestó por algo, o dijo algo que pasó,
hubo una invasión. Mire, eso de la invasión, le voy a dar una anécdota. A mí eso me dio tanta rabia que yo quería expresarme rápidamente. Después que pasó un año, conformaron una exposición en Punta Paitilla, había una galería. Eso lo realizó una muchacha que atendía allá en el INAC, Edith, allá en las bóvedas. Y yo estaba desatado. Y yo pinté un cuadro que denunciaba la intervención de una forma bien satírica, que era una mujer desnuda con una bandera panameña entre sus piernas y ella le estaba besando la mano a un militar norteamericano. Bueno, les sigo el cuento. Llego yo. ¿Dónde está mi obra? Oye, ¿dónde está mi obra? No, dice el galerista que no la va a poner porque están invitando al embajador, ¿cómo se llama? ¿De qué? La zona, al gobernador de la zona. Bueno, lo estaban invitando y que por eso no podía hacer. Como el grupo Goraza de danza afromoderna se iba a presentar, yo le dije, no se va a presentar si no aparece mi obra. Al final la colocaron. ¿Cuál era el miedo? Querían acallar a la gente, a los artistas, de que no podían denunciar tal evento. Entonces yo sí me atreví y de eso comenzamos a realizar eso que hasta hoy hacemos aquí y lo hemos hecho en la Plaza 5 de Mayo, que es denunciar ese hecho histórico de la invasión con temas de la invasión, porque eso es una huella que realmente no se puede olvidar, como dice la canción. El que olvida puede repetir. Así que estamos en constante movimiento sobre ese tema. Ahora para el 5 de diciembre estamos inaugurando una muestra aquí. Hace ya bastante tiempo el maestro Rafael Ruilova dijo que la literatura panameña todavía no era una institución, simple y llanamente porque la parte de la crítica no estaba desarrollada. La crítica es insertar la literatura en el imaginario, en el ideario de país. Tiene bastantes falencias en Panamá. Y además, cuando en el 99, cuando desaparecen las bases militares, como que perdimos el norte, ¿no? La consigna, un solo territorio, una sola bandera, nos daba cierta unidad, como que después cada quien agarró su rumbo. Eso fue algo que señaló el maestro Ariel Barría. Entonces siento como que ahora en este siglo directamente la gente se fue a la venta y cree que eso lo convierte en escritor. Yo digo que no. Pero bueno, estamos viviendo en un país capitalista y ni siquiera de la metrópoli, sino de la periferia. Entonces, si la pintura y el arte tiene futuro, te estoy entendiendo, va a depender de las actividades educativas. Y ahí viene un problema. ¿Es para formar más educadores de artística o para formar gente que aprecie el arte o para formar pintores? ¿Para qué? Mira, ahí hay algo muy importante que es lo que la gente rehúsa a ser artista, simplemente porque no hay mercado. En Panamá no hay mercado para la pintura, así que ¿qué tienes que hacer? Ser profesor, ser enseñante, y lo más caótico que son, lo que está pasando hoy día es que son enseñantes que no tienen trayectoria ni experiencia. Entonces, ¿cómo tú vas a tener un profesor que no sabe hacer desnudo y él te va a enseñar a hacer desnudo? Son cosas tristes que están pasando en nuestras aulas de clase. No menciono dónde, pero eso está pasando. Entonces eso merma la capacidad de que un estudiante pueda ver más allá de que su obra, porque se le enseña realmente, como dije anteriormente, que la función de la pintura, del arte y cualquier otro medio es para decir cosas, para decir quién soy, a dónde voy, qué hace mi país, qué quiere,
como decía en estos días que estaba el señor Gregorio hablando de que el curador de esta obra, que el artista siempre ve más allá, es como en el ejemplo del cuadro que les mencioné de la invasión. Yo me imaginé la invasión en mayo y fue en diciembre, y ahí está el cuadro, no lo miente. Entonces, regresando al asunto del desarrollo de la educación artística, no sé qué está pasando, pero no sé, las autoridades que están a la cabeza son muy subjetivos de las cosas que realmente, porque para ejemplo, no es que digamos que lo de afuera es mejor, pero hay academias, yo he visitado academias que primero forman al artista completo, realmente, en lo técnico, y a la vez lo comprometen también a través de la lectura, que es importante, y de todos los hechos que suceden en torno, en el mundo, en la sociedad. Después de la puerta de la casa de uno pasan muchas cosas, y siempre el artista se ha nutrido, como dije anteriormente, de esas cosas para proponer una realidad, que eso es lo que hace el artista. Captura cosas, las denuncia, las muestra, en ese aspecto que yo manejo, pues, porque, como dijimos anteriormente, está la otra parte estética de belleza, que no dice nada, solamente, bueno, gustos son gustos. Ahora mismo la galería está exhibiendo grabados, puede ser, reproducciones no firmadas de Dalí. Esta galería se mantiene constantemente activa. Estoy hablando con Berardo, que para exhibir 2026, me dijiste 25. O sea, un largo tiempo hay que esperar para poder hacer la fila. ¿Cuál es la historia de este espacio? No de la Galería de Arte de allá abajo, detrás del Paraninfo. ¿Cuál es la historia de este espacio, la Galería Gama? Bueno, fue una rareza del difunto rector Gustavo García de Paredes, que él decidió eliminarla de atrás del Paraninfo porque él quería rescatar el espacio para recordar esos grandes momentos cuando todas las autoridades se posaban atrás y el rey adelante, digámoslo así. Entonces nos mandó para acá. Esto aquí, yo ni me acordaba qué era, después descubrí que esto, porque para acá no caminamos, era una sala de máquinas de condensadores para los aires acondicionados de la librería. De eso sí me recuerdo, los aires acondicionando. Entonces lo convirtió, por eso esas columnas, porque una galería no debe tener eso. Aquí abajo hay una serpentina de tuberías de cobre, que esto aquí se hizo en el 2003. Allá se rompió una tubería y inundó todo esto. O sea, cerraron la válvula. O sea, que esto no es, bueno, nos sirve de galería, es lo que tenemos. Y esa es la historia de este lugar. Esta es la historia de este lugar. ¿Y sus directores? Bueno, mira, es que tú me hiciste una pregunta que por qué hay mucha actividad aquí. Y eso compete a mi persona, no es que quiero tirarme las florecitas, sino que como yo vengo de una generación de la cual hicimos arte, hicimos cambio, presentamos cosas que a la gente no le gustaba, pero también defendimos lo que era la proyección y la gestión cultural. Es una cosa que viene desde el Texas. Ya nosotros somos la última generación que estamos por realizar, y esto ha sido un trabajo, mira, se lo digo sinceramente, yo dije que hoy iba a hablar sinceramente. Yo estuviera en mi casa pintando, como decía Rodrigo, estuviera lejos de aquí haciendo, eso significa que sí acepto que mi rendimiento como artista está abajo, porque mantener una galería y creer en la docencia y la gestión cultural es un sacrificio, y a mí no me duele, porque este país, desde que yo regresé, aunque tú te ausentes 3, 4 años y regresas, la misma situación, Panamá no cambia. Entonces hay que hacer el esfuerzo, mientras uno tenga fuerza y vida, de que este lugar sea para eso, y poco a poco lo hemos logrado a través de acercamiento con profesores de otras facultades que llegan aquí y se hace docencia. Entonces eso ha sido lo que he podido dar, pues, hasta ahora.
Hablan un poco de Rodrigo y su trayectoria en la galería universitaria. Rodrigo, nuestro amigo. Bueno, mira, como dije anteriormente, en tiempos de Rodrigo, él estuvo del 78, 7 por ahí, 78. Como dije anteriormente, la galería se la tomó el grupo. Pero él también compartía, o él fue realmente mi mentor, que había que educar al estudiante universitario. Por eso todas las actividades que se hacían de arte integral, por eso se dio cabida a la relación con la literatura, con la música. De ahí parte el asunto de que esta galería mantiene la política de que aquí se puede ofrecer el espacio para todo, porque las artes siempre han estado ligadas, y creo que me siento bien en el sentido que he crecido entre muchas generaciones de artistas, bueno, no muchas porque son dos nada más. Entonces, poder haber realizado este tipo de trabajo para el desarrollo de la cultura interna de la Universidad de Panamá. Hoy día quisiéramos ir más allá, pero ustedes saben que el problema del presupuesto es un problema muy grande, y entonces nos impide ir a donde tenemos que llevar, que a las comunidades. Porque en el tiempo del DEXA, que había abundancia de plata, había hasta una cuenta. El DEXA recibía plata de la Lotería Nacional. Y me acuerdo que la profesora Baby, ella sí se paseaba por allá y decía: ¿cómo están mis artistas? ¿Qué necesitan? Pintura, cuchilla, cartón. Venga a la dirección. Venga, ya, firmaba el cheque. Vete al atelier y compra todo. Y entonces, mensualmente o trimestralmente teníamos siempre un stock de papel, de tinta, eso eran tiempos aquellos. Y yo pienso, como una pregunta que me hiciste, ¿cómo se ha desmejorado eso? Eso es a nivel nacional. O sea, se atienden otras cosas, y por eso, de alguna manera, a través de otros medios, como estamos haciendo con el cartel, con el arte virtual, estamos denunciando, las cosas. Yo denuncio las cosas. Siempre me ha gustado denunciar las cosas. Que me tiren de lo que sea, pero ¿de qué vale vivir si tú no lo denuncias? Uno más en el camino, una riera más que la pisa el viento. Digamos que te marchas, sales del ámbito universitario y te vas a pintar. ¿Te volcarías a las galerías privadas? Nunca. Yo haría un centro cultural en La Chorrera, porque ahí yo empecé. Antes de venir a la universidad, ya yo realizaba actividades comunitarias que nacían, porque, oye, tú vives en una familia de secretarias, albañiles, amas de casa. En mi familia, ellos tenían que aprender. Y hoy día, yo tenía muchas peleas con mi mamá, ideológicamente, porque eso depende del nivel, ¿no?, que ella alcanzó, y teníamos discusiones. O sea, yo no cabía ahí. Entonces yo tenía que salir. Hoy día entiende por qué su hijo trabaja estas cosas, por qué hace arte, por qué esto, porque ha visto muchas cosas a favor de la comunidad, que ya lo ha visto en Chorrera. Entonces, ese soy yo. Bueno, hay que mencionar algo. Que yo sepa, en Chorrera hay 2 círculos de lectura. En que yo sepa, ahora mismo la meca del rock es Chorrera. A mí todos los toques que yo escucho son más en Chorrera que acá. Bueno, acá hay, porque somos muchos más, ¿no? Pero Chorrera es una meca del rock, y el rock es cultura. Entonces yo siento como que eso de que allá después del puente, eso como que ya no está, ya está dejando de ser. Mira, los círculos son círculos y se mantienen ocultos y tienen su población. Lo que pasa es que para divulgar nacionalmente o regionalmente se necesita mucho apoyo económico. El ministerio, todos los ministerios que ha habido con cultura no han podido. Es mucho dinero, pero el Estado siempre recorta la cultura en lo último. Entonces, si eso existe allá, yo lo desconozco, porque si no está en las redes, no lo veo. Entonces,
Mira, en mi tiempo, cuando yo hacía las actividades en el Marañonal, un barrio rojo de La Chorrera, tú fuiste a leer, fue a leer poesía allá en medio de un barrio. Y yo tenía que ir a buscar a la señora y que, oye, deja de ver la novela, ven acá que hay un actor, Alex Marical hizo mismo, bailaron, hicieron talleres de moda, todo. Llega todo el personal de aquel entonces del DEXA, yo lo llevé a La Chorrera. Entonces, eso falta, eso cayó, tú lo dijiste. ¿Por qué cae? Porque los gobiernos están atendiendo cosas más de interés, vamos a decirlo, personal. Usted bien sabe lo que estoy hablando. Hacen un megaproyecto, pam, pam, pam. Ah, no, que yo necesito una galería en Chorrera. Ah, no, eso no. Mira, que allá se iba a proponer un centro cultural grande atrás de Plaza Italia. El municipio vendió las tierras, se las vendió al 99. ¿Ven los intereses? Entonces, ¿cómo vamos a avanzar en este país? Digo, este país puede estar avanzando lo que quiera, pero aquí me llega un muchacho y yo le pregunto, ¿tú sabes quién es Manuel Amador? Y dice, no sabe. Entonces, hay problemas en la secundaria, hay problemas de educación. Entonces, el arte también está sufriendo. Debe ser más intenso. Entonces, ¿qué nos queda? Lugares como estos, desarrollarlo al máximo, pues, que todo el mundo venga aquí y proponga, pero también hay que ir a la calle y hay que ir a las comunidades. Claro. Yo vuelvo a la palabra que asusta en este país, ideología. Si mi ideología me dice cultura es bellas artes, las bellas artes las domina cierta gente que son superiores. ¿Por qué? Porque son elegidos y ellos son los que saben de arte, por lo tanto, ellos son la fuente de cultura. Si mi ideología me dice cultura es el quehacer humano, eso incluye tanto las... ¿Cuál es la palabra que usaste de Dalí? ¿Representación de qué es? Reproducciones, tanto las reproducciones de Dalí, de Salvador Dalí, como un sancocho, son cultura, pero es un problema aquí, y el detalle es que el sistema de mercado favorece que unos cuantos dominen el término cultura, porque así unos cuantos son más manipulables. Los documentos Santa Fe en los 80, cuando el gobierno ¿era Reagan o era Carter? No me acuerdo. Reagan. Denle al artista latinoamericano premios, becas, y que con eso se va a contentar. O sea, ahí le ponen la tentación y se resbala. Entonces, por eso, para mí, hay una película, Pelotón, las escenas finales es un gran bombardeo y el capitán le dice a todo el mundo, métanse a su trinchera y si pueden matar un Charlie, un vietnamita, mátenlo. O sea, yo creo que estamos en los tiempos de la resistencia, de la sobrevivencia, ¿no? Esto no va a durar para siempre, puede que dure 200 años, pero 200 años no es siempre. Creo que sí vale la pena tu actitud de resistencia, sobre todo, de todas maneras hacer las cosas. Y precisamente por eso, antes de abrir a la participación del público, te hago la pregunta, ¿qué falta por hacer? En Panamá, una reingeniería en todos los sentidos. Lo que pasa es que todavía pienso yo que estamos trabajando sistemas muy pasados todavía. Y yo lo que quería decir es que históricamente siempre en las grandes ciudades, en las metrópolis, es donde se desarrolla la cultura. Y detrás de esa cultura está la parte elitista porque es la que adora esos cambios. Europa, pues, París, Florencia, ¿no? Punto céntrico donde se desarrolla. ¿Por qué? Porque ahí las mentes intelectuales crecen en un círculo. Yo me encontré un señor allá en Florencia, yo estaba caminando y vi esos que recogen papel y basura, ahí había y yo vi así, y vi un libro así, era una huaca, un libro así que estaba quemado, parece que sufrió así de grueso, se llamaba 300 millones.
Y yo lo agarré y era así, era todo un estudio etnográfico de Latinoamérica. No sé dónde está, no sé dónde está el libro, pero entonces había un señor ahí y me dice que, ¿y tú de dónde eres? Que yo soy de Panamá. Ah, tú eres, me confundió, tú eres mexicano, eso que duerme aquí abajo de un cactus. O sea, la mentalidad de un señor común, o sea, por eso digo, en una ciudad donde existió el Renacimiento, lo más grande en el cambio de la humanidad, el pensamiento, eso no significa que todo el que está en Florencia es intelectual. Hay de todo, por eso yo digo que la cultura tiene que ir allá, a la comarca. Eso tiene que ser repetitivo y constante, pero con todo este problema de recorte y que eso no es importante, que es mejor en un tren y no sé qué, digo, cosas relevantes para el crecimiento del país no hay que negarlo, pero ¿por qué hay que dejar esa parte de la cultura tirada por ahí? Y no llegar allá, que la gente se alimente de esas televisoras, de esos programas, llorando, no sé qué, no, es un cambio totalmente a través de los medios. Yo siempre he dicho, los medios tienen la culpa. Cuando yo me fui a estudiar, habían 2 canales, TVN y Canal 4. En 3 años y medio cuando yo regresé ya habían 5 canales y yo, se jodió esta vaina. ¿Por qué? Porque yo sé que los canales dañan la mentalidad, envenenan con tanta basura y eso es lo que está pasando. Y hasta el día de hoy, entre más comunicación, medios mal formados, con un criterio no educativo, porque por ley todos los canales tienen que pasar tantas horas de cultura. Ah, no, novela en la tarde, novela en la noche, novela en la madrugada y hasta los domingos. Y programas tontos. Dije el antifaz, para no decir la otra vaina. Es que no sé qué, no diga nombre. ¿Ves? Programas que alimentan a un individuo, en nada culturalmente. Entonces ahí hay un problema, por eso estamos aquí en 4 paredes, aquí todo el mundo viendo, Dalí, todos sabemos quién es Dalí. Pero pon eso en el Parque de Santana, ¿y ese monicaco qué es? Tienes que darle toda una explicación y no van a entender. Porque las escuelas adolecen. El Ministerio de Educación ha cortado un montón de cosas. Tristemente es así. Entonces, ¿qué futuro hay en el arte? Quedarnos estacionados prácticamente. Y las universidades, porque los profesores que dan clases en la secundaria son de esta universidad, hermano. Y llegan allá sin saber leer ni escribir. 40 años en escuela secundaria hasta que tuve que decidir, o sigo o apuesto a mi felicidad o abandono esto. Egresados de aquí, hermano. Con respecto a mí me llama la atención esto, de las cosas de los medios de comunicación. Comienza el boom de la turcomanía, o sea, comienza el gran poder de Turquía a hacer telenovela y Erdogan en el poder, un gobierno pro-religión, conservador, que apunta hacia la dictadura. México, comienza la Rosa de Guadalupe y aumenta el feminicidio en México. O sea, no es verdad que los medios no tienen efecto en nuestras vidas. Y eso va creando un perfil que, por ejemplo, yo escribo mal, de maldad, yo escribo mal el inglés. Eso no es mi idioma, ¿y por qué tengo que escribirlo bien? Yo escribo Albrook mal. Y hay gente que me corrige. Y me corrige escribiendo huevos sin H. Por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una actitud de no romper con la colonia. Y yo sí lo he dicho. Mientras yo pueda caminar, caminaré contra la colonia. Mientras yo pueda hablar, hablaré contra la colonia. Mientras pueda pensar, pensaré contra la colonia. ¿Por qué? Porque yo sí estoy clarito que los dueños de la colonia me ven a mí como simio, no como ser humano. No sé si alguien de los presentes tiene alguna pregunta. Lo único que te voy a pedir es que te acerques para que salgas en el video.
Buenas noches. Mi pregunta es que, por lo dicho del maestro Roy García, siento que es como un activismo, un activismo artístico que va enraizando ideas políticas y compromete al público a que haga una reflexión sobre la obra de Roy García. En fin, me parece que es un mensaje de reflexión, de compromiso, de pensamiento crítico. Creo que es excelente la obra del maestro y moviliza ideas de cambio. Muchas gracias. Ante todo, buenas noches a todos y a todas. Felicidades a Roy y a Raúl Thompson. Mi pregunta es, ¿qué te inspiró esa obra que está en la Facultad de Humanidades? Esa obra sobre la privatización, la invasión a la universidad. La obra que tienes allá en la Facultad de Humanidades sobre la autonomía. Sí. Bueno, a veces uno el destino te prepara cosas que son para ti. Porque antes de esa violación hacia la autonomía universitaria, ya yo había realizado trabajos en contra de la represión. Me acuerdo que hice un trabajo que se llamó Estética de una Paz. Imagínense el piso todo rojo, uno gastaba plata, todo rojo forrado en la galería de Excel. Eran trabajos, dibujos a témpera, tamaño natural de antimotines. Y me acuerdo que Mallory me regaló un poema que es un antimotín que habla a sí mismo o al panameño. No me acuerdo cómo se llama la poesía, pero él decía, el antimotín decía: tú que revientas manos, cabezas, tú que le puedes pegar a tu propio hermano, a tu propia madre. Un poema, bueno, eso yo lo grabé y en el ambiente se escuchaba la figura, la poesía. Bueno, para hacerle el cuento corto, se formó un desastre en la transísmica y nosotros nos escondimos en la galería. Y yo le decía, si aquí entran estos manes y ven esos trabajos, estoy listo para la foto. Por suerte no entraron. Bueno, la obra que tú te refieres, hubo una, por suerte estaba Miguel Ángel Sánchez, sociólogo, estaba de administrador ahí o algo ahí que tenía que ver con la escuela de sociología, y él era muy amigo de Ariosto Ardila. Entonces buscaron a alguien para recordar ese momento y que quedara plasmado. Y como lo ven, si ven la obra es muy simbólica, elementos simples hacia la luz, un sol roto, no llegó luz ese día, desapareció hacia la luz, o sea, un elemento, la cerca a través de varios cables, por cierto eso necesita restauración y en ese aspecto andamos mal. Dice que no hay plata, y sí hay. Entonces esa obra costó $12,000, para que sepan, $12,000. Yo cobré $3,000. Ahí tuve que pagarle a mi papá, que fue el albañil, a mi hermano que me cortó las láminas de acero, pero fue de una manera no pensando tanto en qué es lo que se iba a cobrar, sino ser parte de la historia de la universidad. Y eso, bueno, como todo artista, uno se siente satisfecho de que la obra esté ahí y que algún día no la tumben, porque esa es otra cosa en este país. Decía Rodrigo, este país es efímero, un día una cosa aquí y después no está la otra. O sea, nosotros cambiamos diariamente y culturalmente los patrimonios tienen que ser conservados, porque esa es la lectura que te deja tu historia para que tú digas, esto existe. Por lo menos la Embajada de Estados Unidos, aunque estuviéramos en contra, no debió ser eliminada. Eso es un momento histórico. Quién sabe, ahí se hubieran hecho hoy día protestas, o hubiera sido el Museo de la Invasión, o cualquier otra cosa para recordar la tragedia que ese país aún chorrea por todo el mundo. Unos lo favorecerán, otros no, pero
hay que ser cónsono con la historia, hay que ser realista con lo que hacen los que hacen maldad y los que hacen bien. Hay una confusión hoy día de quién es el bueno y quién es el malo, pero eso dentro de 10, 50 años eso va a estar bien esclarecido. Ya eso se está formando. Nosotros estamos ciegos, no estamos escuchando por las benditas televisoras y los medios de noticieros que no nos dicen la verdad. Gracias a las redes estamos informados, porque si no, cuando aquí veamos un destello enorme, ¿y eso qué es? El sol se cayó. No, ¿qué podría ser? No imaginarse eso, pero la historia se repite y puede pasar. Por eso mi insistencia en que mis obras denuncian y aclaran cada día que hay que recordar las cosas que suceden. En ese sentido, porque para los que llegaron tarde, la parte estética, pues lo bello, lo bonito está bien, eso alegra el espíritu, todo lo que sea. De repente, yo soy ambiguo, ¿no? Me manejo en las dos cosas, como dije, para vender y para protestar. Pero las obras que protestan para mí son... Un día voy a hacer una retrospectiva sobre todas esas obras. Yo creo que tengo que hacerlo. Ahí se va. Me voy a hacer una relectura y un análisis si funcionó o no. Con respecto a intervención aquí en la universidad, a mí me duele más lo que pasó con los murales de economía, que una acción anticomunista pintar, córrejame si me equivoco, eran unos murales contra la invasión, si no mal recuerdo, y los borraron porque, comunismo. Oye, ¿hasta cuándo con ese cuento? Yo quiero ver que alguien vaya a Nueva York y borre 9/11, algo que menciona el 9 de septiembre del 2001. Yo quiero que alguien le diga a los judíos que, ¿hasta cuándo van a estar hablando del holocausto? Ya aburren. Yo quiero que alguien vaya allá y les diga eso. Y entonces aquí estos esbirros cerebro de garrapata se encargan ni siquiera, no son ni si fuerzas militares, son gente pagada. ¿Y cuánto le pagarán? Y van borrando la historia. Borraron los murales de cáncer, borraron ese mural de allá abajo, y así un montón de murales han ido borrando. A ver, estimado Mayo. Bueno, primero que nada felicitarlo porque esta galería está abierta durante todo el año y yo creo que ya el 2025 está, hasta el 24, ya está casi colmatada la galería, una galería que se mantiene y eso es bueno porque se está haciendo arte, se está expandiendo la cultura, etcétera. La pregunta hay una siguiente. Independientemente de que los murales se borren, estos señores son sujetos históricos. El Che Guevara, Victoriano Lorenzo. Borrar los murales, como dice alguien por ahí, todavía no se ha construido el proyectil que mate un ideal. Y lo que hizo el Che Guevara, inclusive en Europa se pelean por los suéteres de Ernesto Che Guevara, que no lo hacemos nosotros aquí, o por lo de Victoriano Lorenzo, una cosa así. Hay dos preguntas, Roy. Maestro Roy, ¿cómo se considera usted dentro de lo que es su arte, su pensar artístico? Es decir, ¿cuál es su fuerte? Esa es una. ¿Cuál es tu fuerte? Una. Lo otro, en ocasiones que hemos estado aquí hemos escuchado hablar sobre modernismo, pues nosotros conocemos la etapa modernista de 1789 a 1989 con la caída del muro de Berlín. Entonces, cuando nosotros hablamos en este recinto, o hablan varios artistas que los he escuchado hablar sobre que hay que modernizar lo que es el arte visual, etcétera, etcétera, la pintura. Entonces, prácticamente hay que hacer una corrección allí, o específicamente es una postura, como hablamos nosotros de vanguardistas, hablamos de modernistas, etcétera, etcétera. Lo tercero, nosotros estamos padeciendo prácticamente en las escuelas secundarias que en ocasiones siempre se culpa al maestro, se culpa al profesor de secundaria, y ese es un tirijala de que todo el mundo es culpable. El profesor de universidad le echa la culpa al de secundaria, el de secundaria le echa la culpa al maestro, el maestro le echa la culpa al padre de familia. ¿Dónde empieza el arte? ¿Con quién empieza el arte? Esas son las tres preguntas que tengo. Una, ¿cuál es su fuerte? El otro, ¿cómo se considera usted? Y expliquemos bien si es posmodernismo o actualización o es la influencia, y ese es el último punto. O sea, si hablamos de modernismo, o tenemos que hablar de lo que es
el nuevo arte o lo que son las nuevas técnicas, etcétera, etcétera, hasta ello. Bueno, esa segunda son términos ya anticuados, muy pasados de moda. Mira, mi fuerte es una pregunta bien difícil. Yo he tratado de desarrollar muchas cosas a la vez. He sido músico, soy diseñador gráfico, soy escenógrafo, soy pintor, soy paisajista, pinto desnudo, hago video. Digo, para mí cualquier herramienta en el arte es importante para yo comunicarme. Así que yo no puedo decir que yo soy paisajista. Sí, me gusta el paisaje y fue la primera disciplina que desarrollé y aún se practica. Pero yo digo que todos esos elementos técnicos me han servido para siempre que la obra mía tenga un sello particular. Muchos me conocen como el hombre de los diablos, de las máscaras. Entonces, no hay ningún fuerte. Para mí el fuerte es como la primera pregunta, ¿qué es el arte? Vivir. El arte es vivir. Es vivir. ¿No eres expresionista? Soy expresionista. El abstracto sí, nada. ¿Por qué? Porque si yo soy docente y tengo un pueblo que a duras penas sabe hacer un bollo, un tamal, yo le voy a presentar un abstracto y le voy a explicar, no, él no entiende, no es su realidad. Entonces, desgraciadamente, todavía este país, los artistas, bueno, que tienen esa mentalidad de enseñar o transmitir la copia, lo que sea, o sea, que vea su entorno, somos figurativos. Claro que de repente tú haces un trabajo conceptual donde hay un elemento abstracto, que para mí abstracto sería un fondo, así vulgarmente decorativo, más un elemento figurativo simbólico que es el que denuncia y dice el mensaje. Yo me manejo en ese aspecto técnico porque yo sé dónde estoy. Yo no voy a soñar que estoy en la gran galería privada de Panamá, que el abstraccionismo, y entonces que eso nada más que lo sabe lo que estamos aquí, los colegas pintores y los críticos de arte. Y se queda ahí. Entonces, insisto, ¿y cuál fue la otra etapa que me preguntaste? ¿Ah? Y la otra era, ¿dónde se ubicaba? Bueno, se ubica en el expresionismo figurativo. Ah, tú dices los términos, los géneros figurativos, más que todo. Lo que pasa es que el expresionismo utiliza también lo figurativo. Lo que pasa es que en el expresionismo técnicamente el color es el que enciende el concepto, genera lo destructivo, lo ansioso, lo fuerte, lo de protesta. Eso es para otra clase de historia. ¿Alguien más? A la 1, a la 2, a la 3. Agradezco su presencia, creo que se merecen un fuerte aplauso, por favor. Tienes pueblo, Roy, tienes pueblo. Entonces, el último Literatura Viva de este año será el 21 de noviembre. Vamos a tener un recital de poesía aquí. Y los espero ese día y de ahí hasta el año que viene. Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido.